Hola amigos, nos encontramos en Orlando, Florida. Vamos a estar por acá 4 días y en esta ocasión les vamos a enseñar actividades que pueden hacer fuera de los parques de Disney. Pues vamos a divertirnos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pues hemos llegado al aeropuerto de Orlando. ¡Que comience la aventura! Nuestra primera impresión es que todo está muy ordenado y los agentes de aduana muy buena onda. Estamos impresionados porque los agentes incluso te hablaban en español. Que claro, pues obviamente Orlando es un destino sumamente turístico, pues te tienen que tratar bien desde el inicio y mucho latino la realidad es que viene para acá, entonces pues hay que hablar español también, lo que el cliente pida. A ver, pues vamos de metiches, amigos. Vamos a ver los precios en el aeropuerto. Miren, por ejemplo, aquí unas sabritas. La marca acá es Lay's, cuestan $3. La verdad es que no está tan mal, ¿eh? Se me hace que hasta están más caras en el aeropuerto de allá. Vamos a la tienda de Disney de aquí del aeropuerto. A ver, ¿qué vemos? Un llavero de Baby Yoda, $10. ¿Qué tal esta playerita de Mickey, del aniversario número 50? ¡Hay una serpiente en mi bota! Oh, está barbara, $13. Un sable Jedi, $17. La verdad es que no están malos precios, ¿eh? Ya llegó nuestro transporte, ¡vámonos! ¡Vámonos! Cuánta tecnología, miren, una terminal ya bien colocada para cobrar aquí mismo en el vehículo, ¿qué tal? Amigos, pues llegamos a nuestro hotel, estamos en el Caribe Royal, ahí les va el room tour. Vamos a empezar de atrás para adelante, miren, acá tenemos nuestra vista, hay mucha vegetación, está bonito. Y por acá tenemos una cama king size, vean el tapiz como de el ecosistema aquí de Florida, de Orlando. Una televisión, no vamos a ver tele, pero siempre es bueno tenerla ahí para hacer ruido en la noche. Ah, batitas, ay, este no abre, ¿qué está pasando? ¿Tienes seguro contra niños o qué? Bueno, aquí está la batita. Nos vamos para acá, un lavabo, el baño y hay una habitación separada, un cuarto separado que es como la salita con otra habitación. Está padre, ¿no? Y un escritorio para que te pongas a chambear. ¿Qué? ¿Qué no venimos de vacaciones? Oigan amigos, pues la mayoría de la gente viene aquí a Orlando pues prácticamente a los parques. Pero algo que tienen que saber es que aquí hay más de 100 atracciones diferentes. Pues directito y sin escalas, llegamos a nuestra primera atracción que es el Icon Park. Aquí está un museo de cera, una rueda de la fortuna. Vamos a ver qué más vemos por acá. Pues entramos al Museo de Cera Madame Tussauds. Las primeras salas son como de historia. Miren, aquí al ladito mío está Abraham Lincoln. A ver, Lincoln, saluda a Lincoln. Díganos, ¿se ve real o no se ve real? La verdad es que se ve real, Y miren, por acá tenemos a Neil Armstrong. Muchos dicen que él fue la primera persona en pisar la luna, pero la realidad de las cosas es que Rubí y Neil Armstrong fueron los dos al mismo tiempo. Miren, ahí está en la tele, Vean a Rubí. Rubí es famosa, El Trump por acá. No está tan naranja, como luego lo pintan en la televisión. Hola, Obama. Bienvenido a mi oficina. Oigan, este sí se ve muy real, ¿no? Walt Disney, el creador del ratoncito. Sí, está impresionante el detalle, Los pelitos de la barba, las arrugas, hasta los ojos. Los lentes, el anillo. A ver, este Steve Jobs tenía los dedos gordos, Así es como se hacen todas las figuras. Esta sala es dedicada a eso. De hecho, ahí está Madame Tussauds, quien hacía todas estas figuras de cera. ¿Qué dice Madame? ¿A quién anda haciendo? Échese una figurita de Rubí. ¿Cómo ve, Madame? Oye, las manos de Sofía Vergara están bien arrugadas, Vi las manotas de Serena Williams. Wow. Oh, por Dios, vean el tamaño de Shaquille O'Neal. Y en cambio Neymar, miren, está chaparrito, está de mi estatura, a ver. Oigan, me encanta que aquí uno puede andar grabando, tomando fotos. Es más, entré con la cámara profesional, ni me dijeron nada. Porque luego en otros lugares no te dejan ni sacar el celular, así que me encanta eso. Esto no se parece, ¿ustedes qué opinan?
Gracias, Ricky, gracias, Ricky. Te regreso tu micrófono. A Maluma Baby sí le echaron ganas, amigos. Sí está, sí se parece, se parece. No lo puedo creer, este está súper real. No. Ah, yo soy más guapo, ¿a poco no, amigos? Chequen. También está chaparrita Ariana Grande. Creo que su apellido no le va. Y eso que trae tacones, un VIP. También le echaron ganas a este. Sí, como que miren, ¿qué tal el Bad Bunny picándose el moco, Bad Bunny, no sea cochino. Vamos a pucharle aquí. Let's dance. No podemos bailar la pelúa, que no baile que lo despelican. Órale, ¿sabían que Miley Cyrus tiene un tatuaje que dice Love en la oreja? Miren. Oigan, Taylor Swift es fotogénica hasta en cera, vean nada más. Wow. Miren, está padrísimo que cada personaje pues está ambientado en sus sets. Por ejemplo, aquí Barney está en la casa de Ted. Sofía Vergara por acá. Oprah como en su estudio. Con ustedes, Rubí de Sin Postal con Jimmy Fallon. Sheldon los está juzgando, amigos, porque no se han suscrito al canal, ¡Corre, Flash, corre! Me gusta que puedes agarrar los objetos y tomarte fotos. ¡Ay! Ando tambaleando Aquaman. Hola. ¡Asu! No sabía que Shrek era tan alto, Qué bonitos ojos tienes, Shrek. ¡Ay! Ahí está la galletita. ¡Hola, galletita! ¡Ey! Este ya no está así. Me están engañando. A ver. Everybody's kung fu fighting. La sandalia está bien alta, amigos, ¡Hola, sandalia! Zendaya, bebé, Zendaya. Hola. Me estoy echando mi taco de ojo aquí. Miren, Zac Efron antes de que se hiciera Calamardo. Así sí estaba guapo, la verdad, así sí. Leo, my love. Hola. Emma Watson, my love. Mira, bebé, mira. Esas manos. ¿Qué le estabas diciendo a Emma Watson al oído? Nada, bebé. Me preguntó si era soltero y le dije, no, estoy casado. No parecía eso. Ya nos llevamos nuestro recuerdito a que no adivinan cuánto costó. $1, amigos. Wow. Estuvo súper bien, ¿no? Pues ya nos venimos al Museo de las Ilusiones. Básicamente, pues son salas donde hay ilusiones ópticas. La verdad está muy locochón. Y lo padre es que en cada sala hay una persona que te ayuda a ponerte para tomar la foto correctamente y se vea la ilusión óptica. ¿Qué les parece esta pantalla? La vamos a atravesar. ¡Uah! ¡Qué loco! A ver, ¿creen que pase esta vara recta en este pedazo? Ahora sí que ondulado. Vamos a ver. Pues si choca, ni modo, amigos. Ellos lo hicieron así. Está padre, ¿no? A ver, de este lado es un cubo. Vamos a ver si le damos vuelta y le queda. ¡Oh, qué loco! Vean, hoy vamos a cenar José. ¡Ñam, ñam, ñam! ¡Qué apetecible te ves! No sé por rico. Miren esto, amigos, está bien padre porque hay como unos espejos. Entonces las personas se ponen como de ese lado y uno toma la foto hacia los espejos. La ilusión queda bien padre. Oigan, ahorita nos subimos acá arriba y de repente empezó a temblar y que nos caemos. Estuvo extremo. No se crean, amigos, no se crean. Miren, la ilusión óptica es que el cuarto completo está como de lado y pues uno se tiene que acomodar para la fotito. Miren, este es como los cuadros del Renacimiento que te siguen con la mirada. El bigotón chismoso. Me gusta esta versión de José Delgado.
Chéquense, esta es la famosa ilusión óptica de la silla pequeña. Alguien se pone allá atrás, la otra persona aquí y se hace la ilusión de alguien grande y alguien pequeño. Ya les rompí la ilusión, amigos. Síganme, vamos a marearnos un poquito. Entre el movimiento giratorio y las líneas, uno como que se marea. ¡Ay, jole! Se paró, ¿ah? ¡Ay! ¡Oh, qué loco! ¡No manches, no 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 manches! ¡Holo! De repente se paró, amigos. No sé, todo empezó a dar más vueltas de lo normal. ¡Qué loco estuvo! Vean cómo empieza a cambiar de forma. Vean cómo empieza a cambiar de forma. ¡Oh! Se escucha despapaya, amigos. Vamos a ver qué onda. Sensual, un movimiento sensual. Sensual, un movimiento. Pues de una vez vámonos subiendo a la rueda en Icon Park. Hay un ticket, hay un pase que te incluye todas las actividades, entonces uno puede venir y aprovechar y hacer todo lo que hay por aquí. Por eso nos andamos metiendo y metichando en todos lados, amigos. Ábrete, sésamo. No se ve. Es que dice que tenemos que pedir, por favor. Por favor. 3, 2, 1. Ábrete, sésamo. Open Sesame, es que es en inglés, bebé. Open sésamo. Vamos a ver qué tal se ve la vista desde las alturas. Y algo muy padre es que te suben por familia. No es como que esperan a que se junte un grupo para meternos a todos juntos. No, es como que va llegando una familia, órale, se va en su cápsula individual. Sí, se ve Orlando en la noche desde las alturas, amigos. ¿Qué tal? Esas eran las sillas voladoras, ¿no, nena? ¿Cuáles? Esa torre grandota verde. Ah, sí. Que dijimos que nos íbamos subiendo. Nel, súbete tú. No puede ser. Estamos en la tiendita de recuerdos y souvenirs y hay tacitas con nombres. Yo dije, ay, nunca jamás va a estar Ruby. ¿Y qué creen? ¡Sí está! No, pero es Ruby gringa, bebé, porque es con Y. Es bueno. Ruby, no Ruby. Ruby. En cambio, sí está José, ¿eh? Miren, José, ni siquiera José, es José. Ese sí está bien. Este sí está bien, ¿eh? ¿Me lo compras, bebé? Ay, no manches, hay que llevárnoslos. Amigos, primer día y ya fuimos víctimas de la mercadotecnia. Ay, pero es que encontramos Rubí y José, ni modo de no traerlas. Buenos días, alegría. Amigos, hoy les vamos a dar un rolecito por todo el hotel para que vean todo lo que tiene. Para empezar, vean esta chulada, amigos. Ahorita ya es época navideña, entonces pusieron un trenecito, bueno, un trenezote aquí en el lobby y unos renos. Pero ¿qué creen? Es de chocolate, completamente elaborado de chocolate. ¿Lo pueden creer? Más de 1000 horas para construir esta obra de arte, alrededor de 800 kilos. Si uno se comiera todo este chocolate, se comería más de 1 millón de calorías. Imagínense. Miren, y por acá están los renos, también todo de chocolate. Está increíble, ¿eh? ¡Ah, caray! A este reno ya se le comieron los cuernos. Alguien tenía hambre. Y miren, aquí mismo dentro del edificio tenemos estas paredes. Están hechas de plantas, son paredes vivientes. Están súper bonitas, ¿no? Y como parte de la Navidad, escondieron 12 gnomos por todo el hotel y nos dieron esta hojita con pistas para buscarlos. Está muy padre para los niños. Ahorita ya llevamos 8 encontrados. Vamos por los últimos 4. De este lado tenemos el área de alberca. ¿Y qué creen, amigos? Ahí arribita hay otro gnomo. Por acá tenemos la alberca de niños, obviamente con sus chorros de agua, amigos. Y por allá está pues el gimnasio para los valientes que quieran animarse a seguir con la rutina fit del diario. Yo no sé cómo la gente tiene fuerza de voluntad para levantarse a hacer ejercicio en sus vacaciones. Después de hacer parques y 1000 cosas todavía, hacer ejercicio. Miren, por aquí tenemos el espacio para las bodas. Hay por si se quieren casar por acá, en Orlando. Ya saben dónde. Y de hecho en este, pues ¿qué será? Como laguito artificial, hay peces, amigos. Aquí pueden venir a practicar la pesca. Oigan, pues el hotel está gigante, ¿eh? Yo pensé que solamente era el edificio en donde estábamos hospedados en nuestra habitación, pero realmente sí está... ¡Ay! ¿Dónde está Rubí?
Miren, ya nos abrieron por aquí una villa. Son las habitaciones pues más grandes para familias más grandes. Está súper padre la habitación. Este es el otro cuarto, así como que para los chiquillos. Y este es el área central. Tiene una cocina totalmente equipada, lavandería. Y está padrísimo porque es hasta para 8 personas. Y con nuestra vista al laguito de la pesca. Está práctica la cocina para los que se van al parque todo el día. Se pueden hacer el desayuno o la cena rápida. Para eso está el refri, el microondas, todo. En cuanto a restaurantes, acá casi no hay hoteles todo incluido. De hecho, son bastante raros. Aquí, por ejemplo, todos los consumos se pagan por aparte. Este hotel tiene 5 restaurantes, así que pues hay variedad. Ahí hay otro Nomo, aquí en la Capilla de Venecia. Ahorita vamos a hacer un recorrido en uno de los lagos. Nos encontramos en Winter Park. ¡Todos a bordo! Todos a bordo, todos a bordo. Winter Park es una de las zonas más antiguas de Orlando. Como podrán ver, hay casas muy modestas y pues se conectan por medio de estos canales y lagos. Imagínense vivir ahí, qué padre. Miren, aquí las casas, las cocheras son para los botes, ¿eh? ¿Qué tal? Miren, ese de allá es una universidad, amigos. Qué vista tienen, ¿no? Los estudiantes de ahí. Ahí sí me dan ganas de ir a estudiar. En esa casa vivía Tom Hanks. Vamos a visitarlo. No nos va a dejar pasar. Vean esa mansión. Wow, es que de verdad están increíbles. ¿Me compras una casita por acá? Para que se den una idea, las más baratitas, $2 millones. Las no tan baratitas, hasta $18 millones. Oigan, pues está bien a gusto el paseo. El agua está súper tranquilita. Y las vistas de las casas, amigos, wow. Eso es a mí lo que más me sorprendió, las casas. No, o sea, qué cosa. Hay unas mansiones. En realidad visitamos 3 lagos y durante todo el recorrido el guía va explicando un poquito acerca de la historia de este lugar, datos curiosos. Está muy ameno. Acá no aplica la de aguas con la Ramona, aplica la de aguas con el puente. Hemos llegado de regreso. Excelente. Hemos llegado. 250 dólares de multa si se estacionan en un lugar de discapacitados. Así debería haber en México, ¿no? Que diga cuánto, de que 5,000 pesos si se estacionan en un lugar de discapacitados. Ya nos venimos a turistear a las callecitas de Winter Park. Creo que esta es la principal, se llama Park Avenue. Y pues está lleno de tiendas, restaurantes, cafecitos. Está muy a gusto para caminar. Vamos a echarnos unos juguitos, ¿no? Ya. A mí se me antojó una cerveza artesanal que vi por allá. Pero vamos a terminar de darle la vuelta y vemos. Si no se nos antoja nada más, vamos a los juguitos. Ay, miren, la época de los ugly sweaters, los suéteres feos. De hecho, ese no está tan feo, está bonito. 11 navidades juntos y nunca nos hemos puesto suéteres así. ¿Qué dice el público? ¿Nos combinamos este año? ¡Sí! ¿Qué tal esta placita secreta? Está bien bonita, ¿no? Nos hizo ojitos una heladería, una nevería. Están bien buenas de menta, ¿eh? Pasamos, olía súper rico a chocolate. Es como que entre nevería y chocolatería y guaflería. No sé, como panadería y... todo lo que sea relacionado con azúcar y dulce. Por eso, ay, desde afuera huele delicioso. Qué buena tienda, ¿eh? Todo lo relacionado con azúcar y dulce. Pues ahora sí, saludcita. Ah, no. A donde fueres, haz lo que vienes. Cheers. Cheersita, bebé, cheersita. Cheersita. ¿Qué tal está? Está rica, ¿eh? Pedí una... ¿Qué? ¿Cómo se llamaba? Strong Ale. Strong Ale. Está rica.
Yo pedí una Orange Ale. No está tan buena, pero ahora sí que la cerveza artesanal de esto se trata, amigos, de ir probando y viendo cuál es tu favorita. ¿Qué si te gusta, qué no te gusta? No está mala, pero no la volvería a pedir. Oigan, y chismecito, ahorita una señora, pues ya de la tercera edad, se acerca y me dice, ay, qué bonita estás vestida y me gusta mucho tu sombrero. Ay, bien bonita la señora. Y la verdad se nos hace muy curioso porque pues llevamos 2 días y ya 3 personas diferentes se han acercado para chulearme y pues es algo que no pasa en México. Y se me hace muy curioso porque pues la gente la verdad es muy muy amable. Esto, les digo, nunca me había pasado en México, solamente en los hoteles y también personas de Estados Unidos. Entonces no sé si así es de linda la gente. Y pues está padre, está bonito que sin conocerte pues lleguen a chulearte. Oigan, pues el plan era entrar a varios de los museos que están en Winter Park, pero nos falló, amigos. Hoy es lunes y los lunes los museos están cerrados, así que para que lo tengan en cuenta. Pero no se preocupen, hay que adaptarse. Ya nos venimos al mero centro de Orlando. Este es el parque principal que se llama Eola. Miren, este es un cisne, está gigante. ¡Ay! Hola. Sí está del tamaño de Rubí, vean. Cuidado, bebé, cuidado. Si te andas cagando uno. Estos están más chiquitos, miren, estos son patos. Pero se me hace que estos son más agresivos. Hola. ¿Y ese del pico hacia abajo qué es? Hola, ¿tú qué eres? Bueno, no, pues, adiós. Ahí por allá arriba hay una garza. ¿Cuánta ave hay por aquí? Este amiguito que tenemos por aquí es un cedro. Y eso que le cuelga es el heno, el que ponemos en los nacimientos. Heno fresco recién caído del arbolito, amigos. No manches, qué bonito. Increíble, ¿no? Sí, se ve súper bonito desde aquí. Ese cisne se acercó mucho a Rubí, como que quiere que lo alimentes, Míralo, míralo. Está sacando la cabecilla. O una de dos, o le caí bien o quiere comida. Yo creo que le caí bien. ¿Cuál les gusta más? ¿El cisne blanco o el cisne negro? Literal, este es el lago de los cisnes, hay por todos lados. Pequeña pausa, amigos, ahora sí ya hizo hambre. Venimos primero por un juguito, vean nada más, una stout con mucha espumita. Saludcita, saludcita. Saludcita, saludcita. Miren, para empezar, un pretzel, amigos, alemán, está gigante. Rubí se pidió unas, ¿qué son, Ana? Unos boneless. Unos boneless. Y yo me pedí una hamburguesita con carne Angus y un huevito arriba, se ve bien buena. Qué chulada de pretzel, amigos, qué chulada. Oye, ¿qué tal las alitas? Nos dijo que eran las mejores alitas de todo el centro. Están muy buenas, ¿Sí son o no son? Pero ni has probado otras, ¿cómo vas a comparar? Están muy buenas. Ese huevito en la hamburguesa, amigos, qué buen toque. Oigan, y pues ya, obviamente, pues estamos acá, hay que aprovechar y hay que ir de shopping, hay que irnos de compras. Ay, estoy bien despeinado. Nos venimos a un outlet, bueno, uno de los muchos outlets que hay por acá. Estamos entrando a las tiendas a curiosear, a ver si de verdad hay ofertas. ¿Qué tal, Aquí en Gucci hasta fila hay, ¡úrale! A ver, sudadera Guess, precio normal, $60. Y tiene un 20% adicional de descuento. Miren, una bolsita $70 con 20% también de descuento. Top $50 más 20 de descuento. $70 más el 40% de descuento estos pants. Hoy hicimos cambio de hotel, amigos. Bienvenidos al Margaritaville. Pues bienvenidos a la habitación 139. ¿Quieren room tour? Sí.
Miren, luego entrando, por aquí tenemos el baño. Los Margaritaville tienen una decoración como muy caribeña. La verdad es que está muy bonita. Por acá tenemos el trono real. Vean ese cuadro, muy ad hoc. Tenemos 2 lavabos para que cada quien tenga su espacio. Miren, están bien chidas las llaves de los lavabos. De colita de ballena. ¡Wow! Un espejo gigante para bailar con el reflejo. Acá está el cuarto. Tenemos una cama king size. Cuadrito de la playa, por favor. Y un escritorio para los que tengan que mandar correos o lo que sea. De vacaciones, ¿quién manda correos? Por acá, un silloncito donde Rubí ya se acomodó. Está a gusto, está a gusto. A ver, y nuestra terraza es con vista hacia el jardín. Y hay un frigobar, pero está vacío porque, como les decíamos, los hoteles todo incluido en Orlando son muy raros. Entonces, por esta ocasión no hay prueba de frigobar. Todos los consumos se pagan aparte. Buenos días, alegría. ¿Quieren un recorrido rápido por las instalaciones del hotel? ¡Sí! Pues ahí les va la lista de todo lo que tiene. Empezamos con vista bonita en todas las habitaciones. Alberca gigante con entrada de playa para echarse un buen chapuzón. Área de camastros con arenita. Más camastros en arenita pero con carpitas. 3 restaurantes para echar taco. Tiendita de souvenirs por si se les olvidaron las chanclas. La chancla navideña de tu mamá. Instalaciones súper bonitas. Spa para los masajes. Spa para un masajito en pareja. Un gimnasio que nunca van a utilizar. Cabañitas muy coloridas y muy bonitas para rentar para toda la familia. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí, amigos. Esta es una cabaña para 18 personas, pero están totalmente equipadas. Comienzan desde los $800 por noche y vean, hasta la alberquita y todo, hasta para hacer una carnita asada. 8 habitaciones, cada una tiene su baño y hasta un área de juegos, amigos. Wow. Oigan, y también están a la venta, Échenle $2 milloncitos ahí para el que se anime. Y la comida ha estado muy buena, Ya nos echamos una hamburguesa, Rubí unas pastas con camarones, un dip de espinaca, desayunamos pan francés. ¿Qué más desayunaste? Un bagel de salmón. Un bagel de salmón. Nos cambiamos al hotel Margaritaville y que ya saben, lo padre de este hotel es el concepto como tropical, relajado. Está padre que luego llegando ves ahí la chancla y pues que está a solo 5 minutos de los parques de Disney. Que bueno, en esta ocasión recuerden, no vamos a hacer nada de Disney, vamos a hacer otras actividades alternativas. Llegamos a nuestra siguiente atracción, amigos, Gatorland, o sea, la tierra de los cocodrilos. Y pues recordemos que Orlando se fundó entre lagos y pantanos, es por eso que hay muchísimos cocodrilos. Algunos de los ejemplares que vemos en este lugar han sido rescatados, otros ya nacieron aquí, lo que sí vemos es que hay muchísimos. Y es el paraíso de los cocodrilos. Miren nada más, amigos, esa montañota que está ahí, Lyle, tiene 40 años. Está teniendo su momento de intimidad, hay que voltearnos para no verlo. Ah, ya acabó, podemos seguir viéndolo. Pesa alrededor de 500 kilos, wow. Vean esto, está aquí súper cerquita. 2500 cocodrilos en total. Ahora vamos a hacer un circuito de tirolesas arriba de los cocodrilos. Ya estamos listos con el equipo, ya saben, la seguridad ante todo. Uy, José, pues ahí vienen los escalones, amigos. ¡Lo logramos! ¡Woohoo! ¿Listos o no? Allá vamos. You're good. Con celular de mano y todo. ¡Pues vámonos, amigos! ¡Ah! ¡Piernas arriba, piernas arriba! ¡Ay! Ahí viene lo bueno, amigos, ahí viene lo bueno. Ahorita vamos a pasar por esos cocodrilos. ¿Sabían que pueden saltar los cocodrilos? ¿Lista para pasar sobre los cocodrilos? Pues lista o no, allá vamos otra vez. Sí estoy nerviosito, amigos. Ay. Es que nos vamos a aventar aquí de espaldas. ¡Ay! ¡Hasta luego!
chido. ¿Qué tal las tirolesas? Estuvo bueno, estuvo bueno. En esta nos lanzamos hacia atrás, entonces sentí un poquito más la adrenalina. Que no sabes qué estás viendo, ¿no? Y luego con cocodrilos abajo. Definitivamente lo que lo hace más interesante es saber que hay cocodrilos abajo. Porque pues sí, imagínate, se te cae algo. Se te cae el zapato. No, de hecho hay que aventarse con zapato cerrado, amigos. Por regla. Vean, esos dos también andan haciendo de las suyas. Al parecer son muy felices los cocodrilos aquí. Oigan, como que ya se hambrita. Nos dicen que ya es hora del desayuno. Hora del desayuno. Ahí vienen, ahí vienen. Ahí vienen. Get us, let's go! Buddy, Bogey, Turpac, let's go! The big boy! Ahí viene el macho alfa. Come on. Wow. Macho alfa en camino, amigos. ¡Ah, su qué loco! ¿Qué les...? ¿Qué? ¡Oh! Ok. You want to aim right to the side of the face. An aim. So the way they ease, they swing their heads like this. Pues a donde fueres es lo que vienes, amigos. Vamos a alimentarlos. Uy. ¿Cómo se llama ese? What's the name of this one? Not sure. Billy, I'm gonna call you Billy. Billy, come on, Billy. Billy, ¿qué pasó, Billy? Vamos a aventárselo. ¿No les gusta mi alimento? Venga, venga, Trumpite. Wow, de repente todos se fueron. ¡Uy! ¿Vieron eso? Coletazos, coletazos. Bebé, nos asustaste. Le tuvieron miedo al terror de José. Que huelo feo, amigos, por eso se fueron. Vamos a ver si Rubí tiene más suerte. ¡Oh! Oh, por Dios. Quinto intento de José, aquí vamos. Venga, venga. ¡Eso! Por $12, amigos, uno puede hacer esto. Interesante, ¿no? Imagínense, hay 2.500 cocodrilos. ¿Cuántas boquitas que alimentar? ¿Qué tal este trineo muy a la Florida, amigos? Jalado por cocodrilos en uno de los botecitos esos con ventilador. Son cocorrenos, bebé. Cocorrenos, cocorrenos. Miren, amigos, este amiguito no es albino, tiene vitiligio. Así como en los humanos cuando nos salen como manchas blancas, y solamente hay 7 casos registrados en todo el mundo. Aquí en este parque hay 3. Y pues ahora sí que estos no podrían sobrevivir en la naturaleza. 1, por el sol, y 2, porque no se pueden camuflajear desde chiquitos. Como son muy visibles, se los comen las aves. Y es por eso que solamente los podemos encontrar en santuarios, porque los tienen con sombra y lejos de depredadores. Vénganse, vénganse, una fotito, una fotita. Muy importante no intentar esto en casa, solo con expertos. Este hombre no le teme a nada, amigos. Vean nada más. Wow. O sea, los agarra y los maneja como si fueran perritos. Nos encanta que hay demasiado espacio para todos los animalitos, amigos. Para que crezcan a sus anchas. Miren, ese es un capibara, un ejemplo de un animalito que alguien compró y después no lo quiso tener. Luego así es como muchos de estos animales terminan aquí. No compren animales exóticos, amigos. Oigan, sí está grandecito el lugar, ¿eh? Y además de poder alimentar a los cocodrilos, también hay como una granja en la que también pueden alimentar cabras y otros animalitos. Está padre, está como para todas las edades. Está bien padre porque chequen, hay muchísima variedad de aves. ¿Esa qué será? Mira nomás ese agarrando un ride en el cocodrilo. ¡Wow!
Miren, ese cocodrilo es como Ruby. Tiene una cama gigante, un espacio gigante, pero ahí va y se encima con su pareja. Love is in the air. Everywhere I look. Actividades adicionales como encuentro con tortugas, alimentar a los animalitos, fotos especiales, todas esas se pagan por aparte. ¡Yepa, yepa! Miren estos chiquititos. De hecho, desde la entrada hasta nos tocó uno que tenía pocos meses de nacido. Así, bebecito, chocota, chocota. Pues hora de decir adiós, pero aquí se dice see you later, alligator. Siguiente parada, Wild Florida. La Florida salvaje. Aquí se pueden hacer varias cosas. Lo primero que vamos a hacer es un safari. O sea, literalmente vamos a ir en el carro a ver vida silvestre. Vamos a ver qué vemos. Nunca habíamos hecho algo así, es nuestra primera vez, así que eso nos emociona bastante. ¡Wow! ¡Está gigante! ¡Wow! Oh, ¿por qué está abierto? Mira, mira, ¡oli! Parece un dinosaurio, sí se parece dinosaurio, ¿eh? Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene el cocodrilo. Está chiquito. Está gigante ese. Está más grande que los otros, ¿no? Hay que prestar bastante atención, amigos, para poder ver los animalitos ahí adentro. Ese tiene heno en los cuernos. ¡Oli! Como que les gusta el pleito, ¿eh? ¡Ah! Le está picando. Velo, velo, velo. Sáquese. ¡Ay, uy! En el oído, ¿verdad? Sí. Este chiquillo no lo dejan. Arrímate, arrímate la comida. Estas sí sabemos cómo se llaman, amigos. Son cebras. ¡Oli! Qué bonitas están, ¿eh? Viene un dromedario, amigos. ¿Qué tal, eh? Ya vimos quién es el verdadero rey de la selva aquí. El camello. El dromedario. No manches, están bien chaparritos a comparación. No sabemos ni para dónde ver. ¡Adiós! Oigan, pues estuvo muy padre y yo creo que tuvimos mucha suerte porque justo nos tocó la hora en que los alimentan. Estaban medio flojitos al principio y nada más escucharon los tractores que les llevan el alimento y no, hombre, todos se pararon. Eso estuvo padre. Muy bien, la siguiente actividad es un paseo en bote, pero no es cualquier bote, es un bote de aire, aquí le llaman airboats y ya verán cómo son muy típicos de aquí de Florida. Utilizan estos motores con unos ventiladores enormes para agarrar vuelo. Ahora sí que se impulsan por medio del aire. Un ventiladorcito de estos en la casa. Bienvenidos al Cypress. Cypress. Cypress number 6. Ah, ¿qué dijo? Amigos, si se preguntarán por qué se utiliza este tipo de botes, pues prácticamente porque como son pantanos, el agua es poco profunda, pues este tipo de bote... ¡Ay! Como les decía, se utilizan porque son perfectas para navegar en aguas poco profundas, amigos. Cualquier otra lancha se atoraría el motor. Miren, 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 bebés caimanes. Ahí está la mamá, ahí está la mamá. ¿Pero dónde? ¿Dónde? ¿Qué vista? Yo no veo. Oigan, y como dato curioso, los caimanes pueden ser hembras o machos dependiendo de la temperatura con la que crecen en el nido. Y las mamás protegen a sus crías solo durante 3 años. Si después de 3 años no se han ido del nido, se los comen. Qué mamás tan malas, ¿verdad? No, amigos, es que si no los corren de la casa, luego esos cocodrilos de 3 años se comen a los más chiquitos, a sus hermanitos.
No sé cómo le hace David, pero qué buena vista tiene, miren. Ahí está bien atento esperando a ver si alguno de los turistas se cae. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Oh! ¡Nos atacan los mosquitos! Parte de la experiencia, amigos. Ya pues, Abu. Yo no escuchaba nada. Hemos llegado, amigos. Este paseo ha finalizado. Estuvo increíble. Ok, creo que esta va a ser mi parte favorita. Vamos a alimentar jirafas. Como sabrán algunos de ustedes, la jirafa es mi animal favorito. ¡Ay, qué emoción! ¡Vean esto, vean esto! ¡Ah! ¡Wow! ¡Walter! ¡Ahí viene Walter! ¡Walter! Ya se fue Walter. Creo que no le caigo bien a Walter. ¡Ay, qué bonita, qué bonita! Oli, aquí. Un grande y sabroso pedazo de lechuga para ti. ¡Ay, qué preciosa! Dile adiós, adiós Walter. Adiós. Amigos, pues ya volvimos a Winter Park. No nos podíamos ir de Orlando sin venir al Moores Museum, que estaba cerrado el lunes. Y es que aquí hay una joyita escondida, la famosa capilla de Tiffany. Pues bienvenidos, y como su nombre lo dice, esta capilla la diseñó, la hizo Tiffany, el hijo de los fundadores de la joyería de lujo Tiffany, y pues él se especializaba más que nada en vidrios. Están impresionantes en los vitrales, en las columnas, en el altar. Miren allá arriba esa lámpara en forma de cruz. ¿A poco no es una obra de arte? De hecho, este museo tiene la colección más grande de Louis Tiffany, quien es considerado uno de los mayores artistas de vidrio en la historia. Sobre todo lo que aquí destaca son las lámparas, todos los diseños, colores y formas que él creó durante toda su carrera. Es que imagínense, hacer primero la estructura y luego poner vidrio por vidrio. Y esta colección ahora vale millones de dólares. Y un dato curioso es que Tiffany sí intentó meterse a las joyas como sus papás, pero pues no fue lo suyo y pues terminó siendo el rebelde. Bueno, un rebelde con mucho dinero y dedicándose a lo que más le gustaba, que justamente era el vidrio. Que bueno, de todos modos terminaba vendiendo sus obras en el pequeño negocio de sus papás. Amigos, estamos en Prato, un restaurante de comida italiana famoso por sus pizzas porque están en la guía Michelin y con mucha razón están deliciosas. La de hongos. Qué chulada, amigos. Están bien sabrosas. Uy, 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 ya llegaron los raviolis de Rubí, amigos, y se ven deli. Yo me pedí un espaguetini a la mostaza y también está delicioso. Provechito. Y de postre venimos a otra nevería, chocolatería, dulcería, todolía. Al parecer son famosos por acá. Y esta en particular tiene una fábrica de chocolate aquí mismo. Se ve por el cristal. Yo me pedí el de galleta de jengibre como con cajeta. Está bien bueno, amigos.
Amigos, pues se acabó lo que se vendía, ya estamos en el aeropuerto para volar a Ciudad de México. Esperamos que este video les haya gustado mucho, que se hayan divertido tanto como nosotros. Nos encantó Orlando y las actividades alternativas que uno puede hacer por acá. Pues bueno, ya saben que los queremos, los adoramos, les mandamos muchos besos, abrazos y caricias y nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós.